Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, a ver que no pasa. No, a ver, para. No. No. Bueno, te aviso. Dale, gracias. Bueno, el objetivo de esta charla es mostrar las distintas experiencias proyectuales en el taller de arquitectura al cual pertenezco desde el año 2015, el taller de los arquitectos Guadaña Páez, y específicamente quiero centrar el interés en las estrategias proyectuales de apilamiento y encastre, acotadas al nivel 3, que son los conjuntos de vivienda con densidad media y baja altura. El conjunto de estas imágenes resume un poco el desarrollo por el cual transitan los estudiantes. Iniciamos con el análisis de referentes de la modernidad que sentaron precedentes sobre estas estrategias proyectuales, que luego son retomadas en proyectos contemporáneos que también analizamos, para pasar después a la instancia proyectual con un primer trabajo de menor complejidad que llamamos esquicio, para culminar con los conjuntos de vivienda de densidad media y baja altura. El primer referente que quiero traer a esta charla es el inmueble Villa y el pabellón del Esprit Nouveau de Le Corbusier de 1925, ya que es considerado un proyecto emblemático por concebir a cada unidad como una vivienda en altura. Cada célula está pensada con la espacialidad de la vivienda moderna, vacíos en dobles alturas y expansiones que son entendidas como verdaderos patios en altura. Con esta obra, según Le Corbusier, según lo que escribe en sus obras completas, deja sentadas las bases de la tesis de la vivienda moderna. ¿Pasamos? Gracias. Estos conceptos de vivienda moderna son retomados en la unidad de habitación de Marsella y además suman la complejidad de lo que empezamos a llamar el encastre, que también puede ser conocido como ensamble, al trabar las dos unidades en dúplex. Esto consigue reducir las circulaciones horizontales y trasladar esa superficie al interior de las viviendas para que tengan una mejor espacialidad interior, una mejor calidad habitacional, generando los vacíos y las expansiones exteriores también en doble altura. ¿Seguimos? Este concepto de encastre es retomado en la torre de Hansa Viertel de Bachem y Van der Broek en 1956, pero además suma o le incorpora una complejidad mayor al sumar una vivienda en simple, y esto lo consigue por el apilamiento de escaleras de 2 tramos que resuelven los movimientos cada medios niveles. De esta forma, nuevamente, se logra reducir las circulaciones horizontales. Hasta acá, estas 3 obras nos permiten entender las operaciones básicas de apilamiento y encastre y nos permiten también dejar en claro cuál es el objetivo de estas estrategias, que es mejorar o favorecer la calidad de las viviendas, su espacialidad interior pensadas en metros cúbicos, así como de las expansiones exteriores, reducir las circulaciones horizontales y favorecer también la calidad habitacional con una doble orientación o ventilación. En definitiva, entender a las unidades de los conjuntos residenciales como verdaderas viviendas en altura y no como departamentos, en las que la calidad espacial debe ser la misma que la de una vivienda individual. ¿Pasamos? Pasamos luego a obras contemporáneas, y este salto temporal se da por la escasa exploración de estas estrategias proyectuales. Según Josep María Montaner, en los últimos 40 años se ha considerado a los conjuntos de vivienda como una inversión financiera, y esto ha llevado a una mayor estandarización y uniformidad de los proyectos, dejando de lado la espacialidad de la vivienda moderna. Estudios como MBRDB retoman estas estrategias proyectuales
y en esta casa doble en Utrecht exploran al máximo las posibilidades de encastre de estas dos unidades, logrando que cada vivienda tenga distintos tipos de espacio con diversas cualidades en su interior. ¿Pasamos? Este proyecto de MBRDB, que no está construido, es una muestra, entre otros, de la búsqueda constante del estudio por generar conjuntos de viviendas diversos, que nuevamente a través de estas estrategias proyectuales consiguen generar espacialidad interior, expansiones y variedad tipológica. ¿Pasamos? Un caso construido contemporáneo es este de PyLab, que además de generar el encastre entre las 4 unidades, tiene la escala de trabajo con la que los chicos en nivel 3 de arquitectura van a encarar los próximos trabajos. ¿Pasamos? Bueno, como mencioné anteriormente, luego del análisis de todos estos referentes, se pasa a la instancia proyectual, donde empezamos con un trabajo breve, en el cual los estudiantes tienen que resolver el apilamiento y encastre de 3 viviendas en un terreno de dimensiones reducidas. ¿Pasamos? La cantidad máxima de niveles es de 4, es decir, planta baja y 3, y la consigna es que cada vivienda tenga las espacialidades internas de dobles alturas, expansiones también en doble altura y vacíos. ¿Pasamos? Gracias. Todas estas, para poder conseguir esto, es que el sistema de movimientos se convierte en una pieza clave en las propuestas. A partir del apilamiento de escaleras, una escalera pública y las privadas de cada unidad, consiguen que todas las viviendas ingresen en el primer nivel, evitando la generación de núcleos o circulaciones horizontales. ¿Pasamos? Todas estas operaciones proyectuales de apilamiento y encastre, que pueden ser analizadas en estos gráficos, son estrategias que persiguen el objetivo enunciado por Le Corbusier de la generación de unidades en altura con la calidad espacial de la vivienda moderna. Luego del trabajo inicial, en que los estudiantes ya dominan todas estas operaciones proyectuales, pasamos a la escala de la densidad media, con un conjunto de 16 viviendas. ¿Pasamos? El programa incorpora también locales comerciales y un salón de usos múltiples. Esto lleva a que los estudiantes también tengan que resolver la relación con la ciudad, así como también la graduación de los espacios intermedios, públicos, semipúblicos, hasta los privados, así como de semicubiertos, pasantes y patios interiores. ¿Pasamos? No se deja de lado las búsquedas de la calidad espacial de las viviendas, con vacíos interiores, expansiones y flexibilidad. Nuevamente aparecen estas estrategias proyectuales de apilamiento y encastre. ¿Pasamos? Gracias. Estas operaciones, como en el esquicio, se pueden estudiar y practicar en un sector del conjunto o en una menor escala, para luego ser repetidos, espejados, apareados, o realizar las variaciones necesarias en el proyecto para poder resolver la variedad o la diversidad programática y la relación con la ciudad. Nuevamente, el apilamiento de las escaleras, una pública y las privadas de cada unidad, resuelven el encastre de las viviendas. De esta forma, se consiguen los encastres de vacíos interiores y dobles alturas en las expansiones exteriores en cada unidad. Perdón, volví un cachito al anterior. Gracias. Bueno, nada, quería decir que en conclusión, las estrategias proyectuales de encastres de viviendas y apilamientos de los sistemas de escaleras o movimientos son operaciones que permiten lograr conjuntos con viviendas variadas y que además retoman el planteo de la modernidad de crear espacios habitables con las mismas cualidades y calidades de una vivienda individual. Y por último, ahora sí pasa, gracias.
Quería contar que todos estos trabajos son realizados en un equipo de trabajo, así que quería agradecer a Juliana Fulone, Nicolás Vitale y los demás ayudantes colaboradores que han pasado por el taller de arquitectura. Bueno, gracias. Continuamos con la ponencia de Aristey, Cuesta, Mango y Suter de la Universidad Nacional de Avellaneda, ampliación del CESAC número 41 de La Boca. ¿Quieren compartir? Hola, buenos días. Sí, ahí comparto. Bueno, buenos días nuevamente. Nuestro proyecto se llama Revalorizando Terrenos, el patio del barrio, que es la ampliación del Centro de Salud número 41 de La Boca. Y el motivo de esta ponencia se enmarca en una convocatoria que recibimos como docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde una asociación civil a cargo de una arquitecta estaban trabajando en la posibilidad de ampliación y remodelación de este centro de salud junto con la comunidad del barrio de La Boca. Entonces, nosotras convocamos a estudiantes y dentro de las prácticas preprofesionales, o sea, en estudiantes de los últimos años de la carrera, podemos desarrollar este proyecto. Para contar un poquito el tema del barrio, que es a partir de lo que empezamos a trabajar, es un barrio asociado a las clases trabajadoras, donde los inmigrantes fueron construyendo, ¿no?, espacios de sociabilidad, y el frente costero, acá en la imagen se puede ver, se fue consolidando en simultáneo con el barrio, y el puerto y sus calles fueron funcionando como escenario cívico y como extensión de la vida productiva y reproductiva, que es algo que hoy se sigue dando, ¿no?, en las rutinas vecinales. Y los espacios públicos, lo que notamos es que alojan actividades colectivas de los espacios domésticos también. Además, podemos ver en estas imágenes las características físicas, ¿no?, del barrio, el tema de los conventillos, de los colores, bueno, famoso barrio de Buenos Aires, la circulación peatonal interrumpida por los desniveles de veredas, la falta de vegetación, la necesidad de caminar por la calle, ¿no? Entonces todo esto eran insumos con los que nosotros trabajamos para empezar a pensar en el proyecto. Entonces la identidad boquense se hace presente en estas imágenes, pero también, como decía anteriormente, se encuentra muy fuerte en la colectividad y en la autogestión de los espacios de representación. Para empezar a aproximarnos, hicimos intercambios de manera virtual y de manera presencial, tanto con la comunidad del equipo de salud y de vecinos y de organizaciones sociales, y ellos venían trabajando ya con mesas participativas y elaborando todo este proceso de deseos y de múltiples voces que aparecían, que ese fue un primer desafío con el que nos encontramos con los y las estudiantes a la hora de juntarnos para pensar el proyecto. El centro de salud funciona desde el año 2008 y su inauguración fue posible gracias al trabajo del personal de la salud en comunión con estas organizaciones sociales y vecinales, y ahí se atienden diversas especialidades médicas bajo una práctica no hegemónica de la salud, es decir, que priorizan un vínculo empático con quienes concurren a atenderse. Y como además se da una alta participación comunitaria, ¿no?, y funciona como un centro de contención, esto se traducía en una insuficiente estructura edilicia de los espacios, y tras muchos años de lucha barrial, profesional, etc., se consigue incorporar el predio lindero que estaba vacante.
y esto da lugar a la iniciativa de, además de la remodelación y la ampliación, generar un patio para el barrio. Acá aparecen algunos de los relevamientos que pudimos hacer con el equipo de estudiantes de la universidad en el sitio también, y estas cuestiones insuficientes de la infraestructura que aparecían, y los pocos espacios de almacenamiento, estos espacios de espera insuficientes que se extendían hacia las veredas, la falta del mobiliario para el uso del predio que se recuperaba. Y acá aparece como un primer esquema de planta, ¿no? Y de propuesta, donde los objetivos generales que planteamos tenían que ver, por un lado, con consolidar un espacio que sirviera a la comunidad y que reflejara sus necesidades físicas y relacionales. Y además que sea servido y que fuera cuidado por esta misma comunidad. Y por el otro también materializar un proyecto de arquitectura que pusiera en valor este edificio existente y que dialogara con la herencia tangible e intangible del barrio, ¿no? E incorporar nuevos usos a través de patios, de un salón de usos múltiples, de estos espacios intermedios, para el cuidado de la salud, el encuentro vecinal y la participación ciudadana. Nosotras abordamos la metodología proyectual de la investigación-acción de Pablo Stulwark, incorporando la perspectiva de género y la teoría feminista, poniendo en el centro estas rutinas de vida de la comunidad en el estudio de los fenómenos urbanos, bajo esta práctica no hegemónica de la salud, que en términos espaciales lo traducíamos como una necesidad de los sujetos de desarrollar su vida en estos espacios colectivos, y que incorporen la diversidad de cuerpos en múltiples actividades, contemplando encuentro, alimentación, actividades culturales, habitabilidad, higiene, etcétera, etcétera. Bueno, bajo la premisa de continuar con la impronta de este CESAC y todo el trabajo comunitario y toda esta contención social también que existe, adoptamos como estrategia de diseño de espacios intermedios, entendiéndolos como promotores de esta cohesión social y que portan rasgos de identidad y modos estratégicos de integración, y se articula de alguna manera esta relación de espacio público-privado en todos sus gradientes también, interiores y exteriores, ofreciendo oportunidades en relación al uso y al goce equitativo de la ciudad, para este caso también el derecho de acceso a la salud. Acá aparece acá aparece la planta del proyecto que presentamos finalmente, la planta baja, con toda esa relación con la vereda y su acceso, y al costadito de planta primero y segundo piso. Y entonces los nuevos usos que nosotras proponemos dialogan con estos existentes a través de un sistema de patios que favorecen la ventilación cruzada en los consultorios y mejoran la iluminación natural, y la intención de nombrar patio del barrio está arraigada a la idea de pulmón o de corazón, que son órganos vitales de nuestra vida, ¿no? Los 4 bloques programáticos, que tenemos el edificio existente, los consultorios nuevos, el Zoom y un núcleo de higiene vecinal, se vinculan por una cinta, que es esta que se ve en rosado, que a modo de semicubierto y de pasarela va conectando el nivel 0 desde la vereda y su rampa con las terrazas y los balcones, oficiando de marco del patio del barrio. Y se incorpora un patio también en el bloque existente, con la finalidad de generar permeabilidad en la fachada principal y tener ese mayor contacto con las actividades que se realizan en la calle. También se prioriza, ¿no?, el uso de vegetación que veíamos faltante en el diagnóstico, de medianeras, y se incluye una línea de árboles y arbustos que va acompañando esta cinta al bordear el Zoom. Y en relación a las rutinas del equipo profesional, también se proponen puntos de reunión y escalas en vínculo con el exterior. Acá en los cortes también se puede ver ese trabajo de la calle, cómo esta cinta va cruzando los distintos espacios, entonces es
acceso, es expansión, es semicubierto, es terraza. Acá hay algunas imágenes en 3 dimensiones para que se vea cómo esta situación de llenos y vacíos también, el patio y esa cinta acompañando. Y bueno, por último, contarles que la presentación del proyecto tuvo alto grado de aceptación en la comunidad, donde se vieron plasmados los deseos y estas necesidades en una documentación técnica que a la vez consideramos que se transforma en una herramienta de lucha potente para poder para poder materializar realmente este proyecto. Y de alguna manera la idiosincrasia de la Boca, las prácticas del conventillo y estos modos de habitar contribuyen a materializar un edificio que represente a su barrio y un barrio que se reconozca en su centro de salud. Muchas gracias. Bueno, gracias. A continuación, la ponencia de María Juliana Fulone, Vivienda Colectiva en Altura, 3 casos de estudio en la Ciudad de La Plata, de la FAU o en el EP. ¿No está? Sí, lo tengo en el texto. Sí. Fíjate, sí, ¿qué regulando el aparatito, no? El pasador. Me cortan si me voy en tiempo. Bueno, la convocatoria a participar de este Congreso de Innovación del Proyecto Arquitectónico me dio la oportunidad de compartir con ustedes, más que una innovación, como decía Pablo en el inicio del Congreso, que es una palabra un poco ambiciosa, en realidad una mirada de nosotras con respecto al tema de vivienda colectiva en respuesta a los nuevos modos de habitar contemporáneos. Hasta la siguiente. Un poco el objetivo de la muestra es presentarles estrategias proyectuales abordadas en relación al tema de la vivienda colectiva en altura y en particular tomar como excusa 3 casos para barrer esas premisas de proyecto que abordamos a la hora de encarar este tipo de proyectos en respuesta un poco a las demandas del habitar contemporáneo. Pasa a la siguiente. Me parece importante señalar que la producción arquitectónica no es personal, sino que es de un estudio que conformo con las arquitectas Casaprima y Aguerre, que somos egresadas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata y actuales docentes del taller de arquitectura Guadaña Páez, quienes de alguna manera intentamos llevar adelante una coherencia entre la producción arquitectónica y la enseñanza de la arquitectura, entendiendo que el proyecto es el instrumento de reflexión para dar respuestas a estas demandas contemporáneas, pero también es el instrumento riguroso que nos permite materializar las ideas arquitectónicas. Pasa a la siguiente. Pensar en vivienda es pensar en ciudad como un par indisoluble, si bien somos conscientes que no podemos reducir el tema de la ciudad a un organismo conformado por viviendas individuales, somos también conscientes que la vivienda en sus distintas escalas es la protagonista y la que conforma en su mayoría el organismo que llamamos ciudad. Y en este caso, la vivienda, entendida como esa unidad en donde se ven un montón de capas de análisis complejas, en particular la vivienda colectiva,
se ve enfrentada hoy a demandas donde aparecen estereotipos como respuestas que parecen caducos frente a las nuevas maneras de habitar contemporáneo que de alguna manera no están satisfechas. Como decía Gaby hace un ratito, la vivienda colectiva contemporánea se parece más a un apilamiento de departamentos que a una idea de casas en altura con la espacialidad correspondiente, en donde se da respuesta a la ciudad, en donde se aborda el tema de la flexibilidad y en donde la polifuncionalidad y polivalencia permita dar respuesta a estas nuevas demandas. Pasa a la siguiente. Entonces, durante estos últimos 15 años en el estudio y obviamente también en el taller de arquitectura, intentamos llevar adelante lo que llamamos tácticas de infiltración, entendiéndolas como prácticas en la ciudad real, es decir, encontrar zonas que están olvidadas, barrios adormecidos, e intentar empezar a partir del proyecto generar completamiento del tejido urbano con nuevas propuestas que de alguna manera den respuesta a estas expectativas del habitar contemporáneo. Y por eso, cuando llevamos adelante cada proyecto, lo vemos como una oportunidad de reflexión acerca de cómo tiene que ser la vivienda contemporánea, no solo en la calidad espacial puertas adentro, sino fundamentalmente en respuesta a la ciudad. Y por eso, pasa a la siguiente, nos hemos propuesto 5 líneas de trabajo o 5 premisas de proyecto que en primer lugar entiendan una nueva mirada sobre la geografía urbana, alentando nuevas intervenciones que puedan recuperar el espacio urbano. Pasa a la siguiente. En segundo lugar, también entendemos que cada edificio no se tiene que entender como una superposición de departamentos, sino como el apilamiento de viviendas individuales en altura, donde el espacio flexible sea posible gracias a la ubicación estratégica de los puntos fijos y donde se propicie una franca relación con el exterior a través de superficies generosas, entendidas como patios en altura. Pasa a la siguiente. En tercer lugar, promovemos la recuperación del concepto de espacio intermedio, tanto doméstico como colectivo, entendiéndolo como espacios de gran importancia que contienen los gradientes entre lo público y lo privado y hacen posible el encuentro de los habitantes. En cuarto lugar, nos parece importante también abordar una mayor polifuncionalidad y polivalencia de los espacios, que de alguna manera, de esta manera, respondan y resuelvan las formas de vida contemporánea diversas. Y por último, entender que la resolución estructural defina la propuesta material de cada proyecto. Pasa a la siguiente. En ese sentido voy a pasar rápidamente 3 ejemplos. En cada uno tenemos un concepto como eje de trabajo. En este caso se trata del edificio del 50 y Parque San Martín, un edificio que está situado en un terreno triangular en esquina. Y en este caso lo importante era que teníamos que actuar en un barrio frente a uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad, en donde ya había en la memoria colectiva un uso importante del espacio público. Pasa a la siguiente. Entonces, un poco la estrategia de proyecto fue recuperar este concepto del espacio público y llevarlo a la propuesta. Pasa a la siguiente, en donde el terreno, que era muy acotado, si nos hubiéramos tenido que regir por la normativa vigente que nos obligaba a la consolidación de la línea municipal, hubiéramos generado un edificio agudo, de pocas calidades espaciales, e intentamos dar batalla y proponer un espacio público, una plaza, un atrio de ingreso, retranqueando el edificio y recuperando un poco esos lugares de encuentro que el barrio estaba acostumbrado a disfrutar, y generar un edificio que se organiza a partir de un núcleo circulatorio vertical central, pasa a la siguiente, a la que se le juxtaponen, la siguiente, un sistema de bandejas en donde se desarrollan las viviendas entendidas como espacios flexibles, francamente volcados hacia el exterior. Pasa a la siguiente. Siguiendo con esta premisa de la polivalencia, pretendimos generar un edificio que genera una planta baja muy libre,
propiciado por esta idea del atrio o de la plaza pública, un desarrollo de 4 niveles de viviendas más acotadas, y por último un remate de viviendas de gran metraje con un remate de terraza de uso público. Pasa la siguiente. En ese sentido de búsqueda de flexibilidad, lo que nos permitió la ubicación estratégica del núcleo circulatorio y los servicios como puntos fijos es entender la vivienda como un pabellón flexible en donde se desdibuja el límite entre el interior y el exterior, pasa a la siguiente, y donde en realidad se busca que la vivienda se vincule hacia el parque a través de grandes terrazas entendidas como patios en altura. Pasa a la siguiente. Y otra vez más, recuperamos el concepto del uso de la terraza como un espacio público, como un espacio intermedio de encuentro, donde se proponía un equipamiento de uso múltiple y un solario en mi pileta, que de alguna manera recuperaba esa idea del encuentro del vecino en otra estrategia de altura. Pasa a la siguiente. Y por último, la resolución material está definida fundamentalmente por la propuesta estructural de entender grandes bandejas en voladizo con vigas invertidas que resuelven la cuestión de los parapetos, pasa a la siguiente, y que de alguna manera no es necesario que aparezca ningún tema adicional para que la morfología del edificio sea definida. En ese sentido, pasa a la siguiente, se ve claramente cómo la imagen refleja, es definida por la estructura, y en ella se alternan bandas horizontales de vigas de hormigón invertidas, pasa a la siguiente, y un sistema de cerramientos transparentes y opacos microperforados, donde el juego de la luz era un tema de proyecto que nos pareció interesante abordar y que permitía, pasa a la siguiente, dar una imagen diversa en el entorno, como se ve en la foto que sigue, en donde la fachada podía ir variando en función del uso de cada propietario. En el segundo caso, que es un edificio en la calle 19, entre 47 y 48, abordamos el problema de la diversidad del tejido y del perfil urbano en la ciudad, y cómo la estrategia de corte nos permitía empezar a lograr conciliar esas realidades. Pasa la siguiente. Como les decía, es un edificio que está en un terreno entre medianeras, en donde el contexto era muy diverso, producto de la aplicación de distintas normativas que lamentablemente aparecen y desaparecen en la ciudad, junto con las demandas naturales del habitar. Entonces estábamos enfrentados a esta situación y decidimos proponer un edificio de imagen tripartita, que se ve en la imagen que sigue, en donde una planta baja muy libre y pública permite de alguna manera resolver la cuestión de la escala peatonal y de la baja escala de los vecinos. Un desarrollo de 6 niveles de viviendas semipisos se alinea con el edificio existente. Y por último, un remate de viviendas encastradas, retomando lo que Gaby puso hace un ratito, permitía resolver el remate del edificio con una serie de viviendas en dúplex. Pasa a la siguiente. Nuevamente, el tema de la polivalencia estaba presente, entendíamos que el edificio tenía que proponer diversidad de alternativas para dar respuesta a las diferentes demandas, y que eso de alguna manera reflejara la diversidad de realidades en la ciudad. Pasa a la siguiente. Y una vez más buscamos que la cuestión morfológica fuese resuelta a partir justamente de la estrategia de corte, por un lado, y de la propuesta estructural. En el sentido de la búsqueda de la continuidad espacial, una vez más tenemos la concentración de los puntos fijos en bandas nucleaciones estratégicas que nos permiten entender la vivienda como un espacio diáfano que en función de las necesidades del propietario puede ir variando, y que está francamente vinculada al exterior con este concepto de patios en altura, donde en estos niveles la vivienda se desarrolla en un solo nivel, y pasa a la siguiente, como remate aparece la estrategia de traba de viviendas que de alguna manera permite la cuestión de remate.
Y por último, la idea nuevamente de la terraza jardín, la terraza como quinta fachada y espacio intermedio de uso colectivo. Y en función de la morfología, la imagen está definida por esta propuesta estructural de bandas horizontales de vigas invertidas y alternancia de cerramientos, transparentes en relación con el exterior y de planos de ladrillo de hormigón en los planos opacos. Hasta la siguiente. Y para cerrar, un último proyecto que tiene que ver con la vivienda multifamiliar en calle 15. En este caso abordamos el tema del vacío como tema de proyecto. Pasa a la siguiente. En este caso, el sitio era un sitio de densidad media-baja, en donde el corazón de manzana seguía siendo un tema real y palpable en el entorno. Entonces nos pareció sumamente importante mantener esta idea de el espacio libre del corazón de manzana, y propusimos la continuidad del espacio público a través de una graduación espacial que partía de una explanada de ingreso, continuaba en un equipamiento público que flotaba sobre las cocheras y remataba en una terraza verde que era la cubierta de las cocheras a un nivel más 1,50, que de alguna manera reconvertía esta idea del corazón público, del corazón de manzana, como un espacio público de uso de los habitantes. Hasta la siguiente. En sentido colaborativo con esta idea de corazón de manzana, por debajo de esta cubierta verde aparecía toda la parte de estacionamientos y equipamiento de uso público. El patio iba a ser como la idea de organización principal, que daba vida al conjunto y que de alguna manera recuperaba esta idea de los patios de las viviendas aledañas. Pasa a la siguiente. Y otra vez más, la polivalencia de usos de alguna manera era un tema abordado en el proyecto. Pasa a la siguiente. Y para finalizar, la imagen del proyecto también estaba definida a partir de una síntesis de planos horizontales de vigas hilosas que de alguna manera podían cubrir grandes luces, y una alternancia de cerramientos transparentes, y en este caso cerramientos móviles de aluminio que permitían graduar no solo la privacidad de la vivienda, sino el tratamiento de la luz. Pasa a la siguiente. Y en donde la alternancia de vacíos en las terrazas verdes del frente, de alguna manera, potenciaban este trabajo de la luz para cualificar la vivienda en su totalidad. Y un poco para cerrar la ponencia, me parecía interesante como conclusión o como cierre, decir que estas tácticas de intervención sugieren que no estamos condenados a seguir prototipos como clichés más cercanos al departamento urbano que a viviendas en altura, que existen alternativas, que consideramos que las grietas que encontramos en la estructura urbana de la ciudad nos posibilita encontrar nuevas y mejores soluciones. Cada proyecto es una oportunidad para la reflexión y su traducción en la arquitectura con un diseño de calidad, no solo puertas adentro, sino fundamentalmente en respuesta a la ciudad como nuestro máximo desafío. Muchas gracias. Bueno, gracias. La ponencia siguiente, formatos alternativos de vivienda de alta densidad en la renovación urbana. Arao, Cesa, Ponce, Pagani, Ruiz y Carrica, del laboratorio LIMPA, FAU, UNLP. Buen día, ¿qué tal? Comparto pantalla. Bueno, mejor si lo compartís, bárbaro. ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Tengo un poquito de delay. Bueno, buen día primero. Buen día a todos. Bueno, mi nombre es Pablo Ruiz, estoy en representación del Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica de esta casa de estudios.
y la idea era, bueno, presentar algunos resultados emergentes de dos proyectos de investigación. Uno que es formatos urbanos arquitectónicos sostenibles en áreas potenciales de la ciudad, que se centra principalmente en la renovación progresiva del tejido residencial en la escala del proyecto urbano, y el otro proyecto es el bloque de manzana residencial en áreas consolidadas o en consolidación en ciudades intermedias, que también aborda la renovación progresiva, pero en este caso a partir de intervenciones privadas lote a lote en la consolidación del bloque manzana. Ambos proyectos están articulados y tienen en común la problemática de la propuesta de la renovación del tejido principalmente residencial, con la articulación con propuestas de multifunción y a su vez de propuestas de nuevos tipos de espacios públicos para la ciudad. Además, también hay algunas propuestas emergentes del taller vertical de arquitectura número 2 que también tienen que ver con la escala del proyecto urbano. Bueno, una breve introducción para quienes no son de la región, como para poner en contexto la ciudad de La Plata. Acá se ve un poco cómo es su contexto en relación al área metropolitana de Buenos Aires, como una, si se quiere, como una última conurbación que está interrumpida solo por el vacío del Parque Pereira, y aparece el casco fundacional histórico como una pieza diagramada de un urbanismo higienista decimonónico importado de Europa, ¿no? de fines del siglo antepasado, donde se ve claramente que hay un casco fundacional con su sistema de avenidas y diagonales regulares y plazas equidistantes, y, bueno, y el gran pulmón verde que significa el espacio del bosque, que tiene también sus características particulares. También interesa esta cuestión de cómo es el crecimiento de ese casco que está pensado como una cuestión muy regular y consolidada, y cuyo tejido existente logró materializar esa situación prevista, pero que después se fue extendiendo hacia sus bordes, tensionado principalmente para el lado de Buenos Aires, pero con ramificaciones en todos sentidos y con calidades diversas y mucho más irregulares, tanto en su trama como en la consolidación de su tejido. Acá se ve, bueno, pasando ya más a lo que es el área de intervención, donde se desarrollan las propuestas, se ubica un poco en la interfaz, como una articulación de tres sectores, que es lo que es la ciudad de La Plata y el partido de La Plata, junto con la localidad de Ensenada y Berisso, está en una especie de sector de integración regional, donde el área de intervención está detrás del gran pulmón del bosque, alineado con lo que es la avenida 122, que es un límite, tanto una arteria de vinculación como un límite entre los partidos, además, y se vincula con las áreas de accesibilidad para el sector de las vías, las arterias de accesibilidad a lo que es el sector de Berisso y Ensenada, y bueno, se constituye como un nudo de articulación regional bastante importante. Acá se observa un poco este contraste entre lo que es la consolidación del casco fundacional que se ve en la diapositiva de la izquierda, donde tanto la manzana como el tejido está consolidado, más concentrado y con mayor densidad en las áreas céntricas. Se observa la irregularidad que producen los edificios en altura, pero es una densidad mucho mayor y se va progresivamente achatando hacia los extremos del casco, y ya saliendo de los límites del casco, como se observa en la diapositiva de la derecha, que es el área de intervención, aparece una cuestión más irregular tanto en la geometría de la trama como en las condiciones propias del tejido. Acá se observa ya el área de intervención, que está, ahí se ve abajo la avenida 122, que es la que se observaba previamente, las vías del ferrocarril, la calle 129 y la avenida 60. Es un espacio verde que se observa como una prolongación del vacío del bosque, y tiene una particularidad, que tiene unas 8 manzanas consolidadas que están disociadas, están desvinculadas del tejido urbano,
y aún así están consolidadas en sí mismas, tienen una escala barrial bastante precisa y son como un enclave de ciudad que está disociado del tejido urbano existente. Bueno, acá ya aparece la primera propuesta de intervención sobre este sector que estamos viendo. Esto hace referencia a un proyecto emergente de las investigaciones propias del laboratorio que se llama Las granjas urbanas como alternativas de espacio público, que está centrado principalmente en la producción de espacio público a partir de la producción de huertas urbanas, reservorios de agua, ampliación de la forestación del bosque, etcétera, principalmente en la producción de distintas formas del espacio público, y algunas estrategias morfológicas de completamiento de ese vacío urbano. Como se puede ver en esta instancia, lo que se observa como este barrio de viviendas, que es lo existente, no aparece todavía como un área de intervención, sino que se deja tal cual está y se propone la intervención en el tejido circundante. Y aquí sí se observan algunas experiencias que ya son trabajos emergentes de grado en lo que es la producción de sexto año del taller vertical número 2, en la escala así del proyecto urbano, donde en el mismo sector se propone ahí sí un completamiento también de distintas alternativas, ¿no?, de completamiento de ese vacío verde a través de traslación de usos y de funciones de otras partes de la ciudad y de completamiento del tejido, además de la articulación de las vías de acceso regionales y la ampliación del uso del espacio público. También en este caso, estas manzanas existentes quedan como un tema a resolver, sigue siendo intervenciones donde se plantea la consolidación del espacio urbano circundante. Acá hay uno de los antecedentes, un poco lo que puede ser un estado de la cuestión, donde hay una experiencia de lo que es el concurso en el sector de Masséna de París, de Port-Saint-Parc, donde plantea esta cuestión de estas distintas formas de consolidación de la manzana, que es un poco estos temas que hasta ahora están pendientes en el proyecto, y busca alternativas morfológicas de consolidación de la forma general de la manzana, pero produciendo una serie de perforaciones o ahuecamientos o interrupciones de la masa construida para poder permitir el uso del espacio interior de la manzana a través de espacios públicos o semipúblicos atravesables. Otro de los casos previos de referencia es la tesis doctoral La pequeña dimensión en la gran escala, que es un punto de partida de uno de los proyectos de investigación del laboratorio, donde se ve como el caso característico, que en este punto es la manzana característica del casco urbano de La Plata, y acá sí se propone una renovación progresiva del tejido existente, también en una búsqueda de un nuevo tipo de bloque manzana consolidado, donde empiezan a aparecer en una versión final consolidada espacios peatonales intermedios o ocupación del centro de manzana y una sustitución progresiva de lo que es la vivienda individual por vivienda colectiva en altura, tratando de buscar un equilibrio entre la altura y la generación de densidad y la multifunción de usos en relación con el cero. Y acá volviendo, bueno, a lo que es el proyecto propio del trabajo de investigación, aquí sí aparecen unas aproximaciones al tratamiento de estas 8 manzanas que veíamos inicialmente, para ver cómo se puede operar en su renovación progresiva. Acá se ve cómo se ensayan una serie de morfologías diversas, donde un poco a la manera de lo que veíamos en el concurso de Port-Saint-Parc, hay una estrategia parecida de articulación de morfologías diversas con perforación de la manzana y atravesamiento de los espacios públicos. También hay una cuestión de la renovación progresiva de estas construcciones, para ver cómo el tejido existente empieza a través del tiempo a consolidarse como
como esta imagen final que se ve en esta diapositiva. Y bueno, uno de los problemas a resolver es la cuestión normativa. Una de las líneas de búsqueda es proponer formas de regulación que no tengan que ver solamente con el metraje cúbico edificable, con el porcentaje de ocupación, sino con la delimitación volumétrica de áreas de intervención en el lote o en cada lote, como para que se pueda construir en el mismo sin renunciar a lo que es el rendimiento edilicio o las cuestiones económicas, pero sí empezar a delimitar lo que pueden ser vacíos más regulares o más integrados, como para poder producir los espacios privados, públicos o semipúblicos de conjunto. Acá se observa una posible progresión o un ensayo sobre lo que puede ser la progresión en el tiempo de esa sustitución de ese tejido en cada lote, donde se plantea que las intervenciones nuevas podrían atenerse a esta nueva normativa, y a medida que eso se va consolidando empiezan a aparecer los espacios comunes consolidados que a futuro se van a integrar al resto del tejido, o al resto del espacio urbano también. Y bueno, en esta imagen se ve cómo una vez que eso empieza a estar consolidado, se puede empezar a definir o a diseñar o a proponer el uso comunitario conjunto de esos espacios del centro de manzana, y que a la vez, como se ve a la derecha, se puedan empezar a articular o a vincular con el espacio de la calle y con el espacio urbano, y además con los espacios propios de lo que es la intervención en el resto del proyecto urbano. Y bueno, un poco como conclusión, lo que se busca es un equilibrio entre una diversidad morfológica y volumétrica que pueda dar primero un criterio como de cierta homogeneidad dentro de la diversidad en la lectura del tejido urbano, un equilibrio entre lo que es la salida de la monotonía y la producción de diversidad espacial y morfológica con criterios de densificación, de poder poner cantidad de habitantes y densidad urbana con una escala acorde, y la sustitución progresiva de lo que es el tejido residencial unifamiliar por lo que es la vivienda en altura, la producción de multifunción, de mixtura de usos en el cero, y principalmente lo que es la diversidad y la multiplicidad de lo que es el espacio público, el espacio urbano de la ciudad y su articulación con los espacios propios y el aprovechamiento del centro de la manzana. Esto a este punto se presenta como una síntesis posible de los problemas que están planteados hasta el momento. ¿No? Muchas gracias. Cerrando la mesa 7, experiencias detonantes del espacio mínimo habitado, Valicia Rivera y Holger Cuadrado Torres, de Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loya. ¿Pueden compartir? Buenos días, por favor, nos confirman si están visualizando la pantalla. Sí, se ve correctamente. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por el espacio. A continuación, daremos a conocer nuestro proyecto denominado Experiencia Detonante desde el Espacio Mínimo Habitado. Este es el resultado de la experiencia realizada en Taller de Proyectos Arquitectónicos 5 de la Universidad Técnica Particular de Loja y coordinado bajo los dos docentes, Holger Cuadrado y mi persona, Alicia Rivera. La presentación está ordenada de la siguiente manera. Haremos una introducción general, donde también contaremos con el objetivo, seguidamente la metodología paso a paso, después los resultados y finalmente las conclusiones. Entonces, el objetivo principal de nuestro proyecto fue diseñar un prototipo de habitáculo mínimo sostenible con la finalidad que este proceso se convirtiera en un laboratorio real de experimentación. Para ello se hizo con 34 estudiantes y 2 docentes. Primero, hicimos el recorrido del lugar donde tenemos una laguna en un entorno natural y sobre todo se potencian las visuales también hacia la ciudad, Loja, donde estamos nosotros actualmente.
Seguidamente, para esta metodología, pues como el objetivo principal era el diseño de un habitáculo mínimo sostenible, nosotros realizamos una serie de procesos. Los estudiantes, los 24 estudiantes realizaron el proyecto de manera individual y luego seleccionamos los 2 mejores proyectos para hacer el proyecto en escala 1:1, que sería el redibujo, que era uno de los objetivos principales de nuestro proyecto. Para ello, primero se realizó un estudio de referentes, pero el estudio de referentes siempre de una manera reflexiva, que nos pueda servir como insumo para seguir tomando la toma de decisiones para nuestro proyecto. Porque redibujar significa también educar nuestra mirada con lo que ya está existente, pero de una manera, pues evidentemente vinculada al objetivo que nos habíamos trazado para este proyecto. Entonces, igual manera, los estudiantes utilizaban también como utilizar gráficos a mano para entender cómo realmente fue la concepción del referente, ¿sí? Y sobre todo, analizar cómo era la concepción del referente a nivel, por ejemplo, de plantas, a nivel de las secciones, a nivel también del sistema constructivo, porque es algo vital dentro de la concepción del proyecto, que también es uno de los objetivos trazados, que el proyecto no solo se lo debe mirar como un objeto separado, sino sobre todo integrado. Por esta razón, también dentro de los gráficos a mano que realizaban los estudiantes, se integraban de forma estratégica cómo fueron estas estrategias del referente para incluirlo dentro del lugar, sobre todo también considerando el sistema constructivo y evidentemente también la solución programática. Pues realizamos 34 estudios referentes con esta misma temática, sobre todo pues educando esta mirada tanto de los estudiantes como también de los docentes. Como segundo punto, se utilizó hacer maquetas y dibujos de la concepción del proyecto, pero a mano, porque siempre consideramos que primero se debe hacer toda la concepción del proyecto a mano, porque de esta manera también los estudiantes no se limitan directamente con los software a nivel digital, sino que es un proceso que primero concebimos la idea a mano, que es como decir, vamos pensando también de forma intuitiva y también pensando con las manos, haciendo y vamos también trasladando nuestras primeras ideas mediante primeras ideas que les denominamos estrategias del proyecto. Los chicos empiezan a definir cómo está quizás lo negativo dentro del lugar y cómo esta estrategia negativa la vamos a convertir en positiva. Entonces, por ejemplo, si colocamos el proyecto en este punto, quizás vamos a tener problemas porque está en pendiente, entonces la parte del agua, entonces vamos tomando como que la pendiente es parte del recurso para el proyecto. ¿Sí? De esta manera, paso a paso, vamos concibiendo el proyecto. Sobre todo es muy interesante analizar las visuales, tanto cercanas como lejanas del proyecto. Y esto todo se lo realiza a mano, conjuntamente de pequeñas maquetas que se denominan maquetas del proceso. ¿Sí? Y finalmente, pues seguimos en esta parte del dibujo a mano, que lo hacemos tanto a la planta con la sección, donde vamos ya teniendo un acercamiento a la toma de decisiones más coherentes o más acordes a la problemática que nos estamos enfrentando. ¿Sí? Entonces igual vamos trabajando todo en perfil a nivel del terreno y conjuntamente con la planta, y de esta manera pues vamos concibiendo el proyecto. Y después sí que tenemos ya la concepción del proyecto a nivel a mano, teniendo en consideración los ámbitos del proyecto, que ya le hemos denominado, que sería la parte del lugar, la parte del programa y también la parte del sistema constructivo, que es algo importante, que no lo concebimos después de terminar el proyecto arquitectónico, sino dentro del proceso de la concepción del proyecto, ¿sí? Y finalmente, pues aquí hacemos uso de los recursos digitales, ya con una maqueta un poco más definida, donde ya presentamos pues evidentemente a nivel del emplazamiento, las plantas y sobre todo también el proceso constructivo de cómo se va a realizar nuestro proyecto. Y algo interesante que también se trabaja con los estudiantes es un corte, el corte fugado, pero un corte que tenga también parte de las visuales cercanas y también lejanas, para entender cómo este proyecto realmente está respondiendo de forma coherente tanto al lugar
como también a la parte del programa que se les otorgó y también al sistema constructivo que están concibiendo todo el proyecto. Y también unos pequeños renders donde sería ya cómo el proyecto nos quedaría realmente en el contexto natural. ¿Sí? Y también con algún tipo de render interior, como también el proyecto se está vinculando con el lugar, ¿sí? Entonces esto es bastante interesante. Igual los chicos pueden pasar sus ideas iniciales de los diagramas al ordenador o tranquilamente los pueden dejar también a mano. Aquí tenemos el proyecto 1 y este es el proyecto 2 que tiene la misma concepción de todos los gráficos como se había mencionado. Entonces igual tienen los chicos a nivel de cómo quedaría el proyecto emplazado en el lugar real, un render interior, también el emplazamiento, cómo se vería el proyecto, la planta, implantación, cómo se vería también con el contexto inmediato, un corte fugado, donde también tenemos un corte cercano, donde también se potencian las estrategias bioclimáticas, porque también era uno de los objetivos principales que estaba diseñándose un habitáculo mínimo sostenible. Entonces aquí los estudiantes van reflexionando conjuntamente en todo el proceso, cómo esas estrategias bioclimáticas a nivel de los vientos se los puede aprovechar dentro del proyecto, a nivel también de las estrategias de cómo almacenamos el agua, etcétera. Sí, incluso algunos proyectos incluían también paneles solares porque era un proyecto pues que evidentemente estaba alejado un poco de la ciudad y tenía que ser autosuficiente, ¿sí? Entonces, eso era uno de los retos principales de los estudiantes, que sea mínimo y sobre todo también que este proyecto sea sostenible, pues en términos de que se pueda sustentar solo el proyecto a nivel de agua, a nivel de electricidad, etcétera, ¿sí? Y finalmente también se presenta un corte general donde se puede ver la relación del proyecto con el entorno inmediato y también con el entorno más lejano, ¿sí? Entonces, esta es la manera como nosotros vamos concibiendo poco a poco el proyecto hasta su etapa final. A continuación, pues se va a presentar la parte de los resultados. Bien, buenos días. Creo que es muy importante entender y contextualizar el espacio formativo de los estudiantes que están en un nivel intermedio de su formación académica profesional como futuros arquitectos y valorar estos procesos que se han llevado a partir del uso de herramientas analógicas, tecnológicas. En la actualidad entendemos que la tecnología ha llegado a todos los rincones y prácticamente los estudiantes están valorando más los procesos por medio de la tecnología y se están olvidando de estos procesos, por ejemplo, de dibujos analógicos. Y más allá de ello, en este caso en el taller, en el ejercicio planteado, hemos tratado de incorporar una tercera escala, la escala real. Es decir, pasamos de la teoría a la práctica con este ejercicio en el cual valoramos el espacio a escala 1:1 a partir de un ejercicio muy básico que parte del trazado a escala 1:1, del replanteo a escala 1:1 de los proyectos, de 2 proyectos seleccionados sobre un espacio abierto. De esta manera los estudiantes entienden y valoran o adquieren, más bien dicho, una conciencia real del espacio que están ocupando con sus proyectos. Y también hacen el ejercicio del replanteo sobre el suelo, sobre el terreno. ¿No podemos pasar? Alicia, ¿podemos pasar? Podemos aquí en estas imágenes, en estos videos, como hacer esas comprobaciones del uso del espacio interior, en este caso de los 2 ejercicios que se redibujaron a escala 1 sobre el terreno. Los estudiantes de esta manera pueden entender y, como decíamos, tener esta vivencia espacial, esta conciencia del espacio que ellos están diseñando con estas herramientas tecnológicas en las cuales no podemos comprender y entender el espacio en su dimensión real. Muy importante, creo que en este proceso, decíamos, formativo, aún valorar estos criterios de procesos de proyecto. En este caso,
valoramos mucho el tema de la organización espacial como punto central de la charla, entendiendo, por ejemplo, algunos criterios en torno al programa, la función. Es necesario prever que los proyectos puedan variar en el tiempo, se los pueda considerar como unos contenedores de espacio, unos contenedores programáticos que a futuro permitan variaciones en el espacio. La funcionalidad no tiene que ser una condición tan radical para el diseño de los proyectos arquitectónicos, por eso planteamos como un criterio la funcionalidad oportuna. La flexibilidad espacial y su vigencia hoy, es decir, pensar en que los espacios internos, en este caso, que son espacios mínimos, puedan tener variaciones, transformaciones espaciales en su uso. En torno al sistema constructivo, vemos que no es independiente ni del espacio interior que contiene, ni en relación al lugar. Entonces, planteamos el criterio que nos define los proyectos que son muy básicos. El primero, en relación a que la estructura nos da el principio de orden espacial de la arquitectura. Y también considerar este criterio muy importante, que la construcción tiene que ser un instrumento para concebir la arquitectura. De esta manera siempre tratamos de poner esa visión, ese enfoque a los estudiantes de arquitectura constructiva, arquitectura que se pueda construir, no arquitectura como objetos. Por último, en relación al lugar, el objeto arquitectónico complementa el lugar, es decir, la arquitectura construye el lugar y a partir de una lectura correcta, el lugar nos sugiere cómo construir la arquitectura, es decir, estas relaciones con las visuales, arquitectura que responda a las condiciones del territorio, en nuestro caso un territorio ubicado en la cordillera de los Andes, en los Andes Bajos, al sur del Ecuador, los cuales tenemos un soleamiento directo en ambas fachadas. Y por último, en relación al proceso de proyecto, entender y siempre tener presente que estos tres ámbitos siempre van a estar vinculados: la estructura, el orden espacial y funcional del proyecto y la relación con el lugar. Siguiente. Conclusiones del ejercicio que se desarrolló: entender la diversidad y valorar la diversidad de herramientas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de proyectos arquitectónicos, procesos formativos en los cuales debemos ya inculcar esa conciencia de valorar los materiales, valorar el sistema constructivo, las condiciones del territorio y el espacio que contiene la arquitectura para concebir los proyectos. De la teoría y de la práctica, este ejercicio nos ha permitido entender, bueno, tanto profesores como estudiantes, las dimensiones mínimas con las cuales se trabajó los proyectos, las secuencias espaciales internas que nos generan y la experiencia que se puede explorar mediante estos modelos digitales es distinta a esta experiencia real. Por último, los estudiantes pudieron tener la percepción espacial del modelo a escala 1:1 desde la planta. Creo que hasta ahí podemos terminar la presentación. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias a todos por sus ponencias. Quería hacer un comentario o empezar a pensar con ustedes o a preguntarles, en realidad, a ver si podemos pensar esto en conjunto. A partir de las ponencias que vimos, que muchas tienen que ver con la práctica, todas en realidad tuvieron que ver con la práctica del proyecto, yo me preguntaba, por las imágenes que vi y por los proyectos que fueron mostrando, la pregunta es cómo definen o cómo encuentran las constricciones de cada proyecto. ¿Cuáles son las restricciones que se imponen para empezar a trabajar? ¿Cuáles son, de alguna manera, los límites que se van imponiendo? Esto tiene que ver con un texto de Enrique Walker que habla de una palabra que mencionó Juliana. ¿Dónde está Juliana? Allá. Habló de la palabra cliché, habló de los clichés.
Enrique Walker se pregunta o cuestiona la arquitectura contemporánea a partir del cliché, a partir de distintos actos, distintas situaciones, distintos recursos que tenemos al momento del proyectar, que están dados por válidos, no se cuestionan y se avanza en función de eso. Estos clichés, de alguna manera, son autoimpuestos, ¿no? Nosotros cuando hacemos un proyecto nos imponemos ese cliché como límite, ese cliché que no lo cuestionamos, no lo ponemos en discusión, avanzamos sobre eso. Y a su vez, de alguna manera, hay ciertos límites que uno se impone, que por lo que vimos, uno desde afuera quizás es más sencillo verlo, pero yo me pregunto si los que expusieron conocen esos límites o son conscientes de esos límites o se los autoimponen esos límites, si se empiezan a preguntar de qué manera construyen esos límites para trabajar, si es una acción consciente o es inconsciente, ¿no? No sé si lo hice muy rebuscado o quiere alguno decir algo. Yo les voy dando tiempo. Hay un texto de Olgiati que estoy leyendo hace un poquito tiempo, que habla de la arquitectura no referencial, y lo que busca el texto es, Olgiati un poco quizás ya de vuelta o más cansado, habla del retorno a hablar del espacio, digamos. Que la arquitectura la arquitectura tiene herramientas suficientes para autoabastecerse, y entonces cuando uno habla de arquitectura debería poder hablar de sus elementos, sus características y sus cualidades de alguna manera, las cualidades que esas combinatorias pueden aportar. No sé si nosotros tenemos tan claro a veces cuáles son nuestros temas, cuáles son nuestras no referencias, digamos, cuáles son nuestra participación disciplinar específica en el campo del proyecto. Insisto, porque me parece que a veces caemos en esos límites, en esas restricciones o en esos clichés que no nos permiten tener otra mirada sobre la cosa, ¿no? Dale, por favor, sí, porque si no... Pero venía el micrófono ahí, porque por el Zoom más que nada. Si querés ahí, Juli, mirá, te sentás allá y listo, más fácil, así no te quedas parado. En el caso por ahí de llevar el proyecto a la obra construida y a lo concreto, uno por ahí busca romper sobre todo los límites de las normativas que a veces predefinen morfologías para la construcción de una ciudad con una mirada fría de una ley en 2 dimensiones y no entienden por eso hablaba de la ciudad como un organismo muy complejo, por un lado. Pero por el otro, sí es cierto que uno se pone límites en el sentido de establecer variables o temas de proyecto que a uno le interesa abordar y usa eso como tamiz para atravesar el proyecto, pero con un límite definido a partir de búsquedas, cálculos personales y que uno va construyendo a lo largo de la producción. Y es cierto que lo difícil es no autocopiarse y no caer en esa falta de búsqueda de nuevas alternativas. Bueno, no, en mi caso, pensando un poco desde lo que expuse, desde la experiencia docente, claramente nosotros intentamos romper algunos límites que por ahí vienen autoimpuestos en los proyectos de vivienda de esa densidad, que vienen impuestos, no sé si por una cuestión de rendimiento comercial o formas de proyectar que están enquistadas, y tratamos de romper eso. Pero seguramente al hacerlo también estemos generando unos propios límites
en esos conceptos que planteamos, los cuales llevaría a una reflexión interna que bueno, habría que hacerla. No sé si responde un poco la pregunta. Ah, sí, sí, igual era sin respuesta. Solo un comentario. Bueno, no sé si puedo participar yo. Sí, dale, dale. No sé, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo creo que es importante en el tema del proyecto arquitectónico pensar y reflexionar sobre este tema, digamos, restrictivo, autoimpuesto, o sea, más bien valorarlo desde aproximaciones que tienen que ver más bien con el lugar. Bueno, en mi caso siempre llevamos o tratamos de llevar tanto los proyectos arquitectónicos reales o académicos, siempre desde una primera aproximación, digamos, desde el lugar, desde el territorio, entender las condiciones del territorio. En nuestro caso tenemos cuatro regiones bien marcadas. Entonces, siempre se pone como ejemplo para que los estudiantes valoren y entiendan. Tenemos costa, sierra y oriente, y bueno, y región insular. Es importante entender y valorar esas condiciones del territorio, porque no es lo mismo hacer un proyecto, digamos, en la costa del Pacífico que en la cordillera de los Andes. Entonces, de partida, estas condiciones, estas restricciones, nos las da ya el territorio, nos las da el clima, nos las dan los materiales que se encuentran en el lugar, nos da la cultura que encontramos ahí, inclusive la tradición constructiva que podemos tal vez valorarla e incorporar en los proyectos. Desde ese punto de vista, yo creo que estas restricciones nos autoimponemos desde el lugar, desde el territorio y luego pues ya los procesos tienen que llevarse ya de manera, digamos, objetiva, respondiendo a estas condiciones del territorio, utilizando de manera oportuna los materiales, si queremos que el proyecto tenga un enfoque de más sostenibilidad, utilizando los recursos, la mano de obra disponible, bueno, y así siempre pensándolo desde un punto o valorando, digamos, la realidad del lugar. Sergio, sí. Dale, sí, obvio, agarrá un micrófono así. O tomá este. No, no, por ahí un mini pequeño aporte a ver si puedo ayudar en algo. A mí personalmente no me gusta llamarlo restricciones, o sea, me parece que es una cosa negativa antes de empezar, a menos que sea una propuesta específica de generar una restricción para generar una positividad después, me parece la restricción como cosa no es buena en ningún caso. Me parece que el tema de los clichés, acá hay otro tema, y lo junto, y ahora voy al lugar donde vamos. El término cliché viene originalmente de los tipógrafos, ¿no? Como poner palabras, feliz cumpleaños, buen año, ¿no? Y cosas que se repiten, que en realidad es agarrar un material que ya existía y usarlo de forma de refrito. O sea, como no tener que ni preocuparse por eso. Me parece que si nosotros, digamos, había anotado acá, perdón, algunas cosas, pero lo que Bateson llama presupuestos de trabajo me parece que son los que habría que pensar, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto de trabajo? ¿Qué tenés vos planteado a priori y cuáles son tus límites que vos está bueno que los puedas declarar para trabajar a partir de eso? Si entonces eso no se trata de una restricción, sino se trata de una positividad en donde vos redujiste algunas cosas porque son tus presupuestos de productividad. No digo simplemente porque si no parece que la restricción obviamente es algo, podría usarse positivamente y se usa positivamente y los arquitectos lo usamos positivamente, lo cual me parece bárbaro, pero me parece que partir como lógica de restricción me parece negativo antes de empezar y en cambio usarlo como potencia en una segunda instancia me parece mucho más interesante. Y es que sirve, nada más. Hola, ¿puedo hacer un Obvio, comentario? dale. Sí. ¿Qué tal? Iba a decir. Bueno, me quedé pensando ahí, retomo lo de la palabra cliché o restricciones, por ahí podríamos usar la palabra condicionantes, por ahí para que no tenga una connotación, por ahí de una palabra un poco más negativa. Me quedé pensando, es buena la pregunta de
de cómo uno se impone, se autoimpone esas condicionantes o cuando vienen dadas. Ahí me puedo aventurar que parte de la respuesta podría estar en definir el campo de actuación o en qué momento uno está ejerciendo la profesión en distintos campos de actuación, que ahí ya hay una definición o unas características de esas condicionantes o limitaciones, y por otro lado uno ser consciente y explicitarlas todo el tiempo, encuadrar dentro de qué condicionantes quiere trabajar. Me animaría a esbozar que uno podría decir que el campo de la práctica profesional corriente es la que más condiciones impone, por el hecho de que uno tiene que necesariamente responder a todas las variables del problema. Una intermedia podría ser la formación de grado, donde uno puede selectivamente aislar variables del problema según los objetivos pedagógicos del caso, y ahí sí delimitar en función de cada ejercicio si uno se restringe más o se acota más a las condicionantes de la vida real, o puede abrir un poco el panorama y potenciar cierta exploración, cierta experimentación, aún a riesgo de poder caer en cosas parcialmente irrealizables. Yo creo que eso es algo válido en función de los objetivos pedagógicos del caso. Pero bueno, siempre con las limitaciones de que al ser formación de grado también uno tiene que enseñar ciertas cuestiones de la práctica profesional. Dentro de la discusión, que también es válida, es si la formación tiene que ser más, la formación universitaria, ¿no? De si tiene que ser más profesionalista o más academicista, o alguna mezcla entre ambas, que es una discusión abierta y creo que muy valiosa. Y después lo que es la formación de posgrado y la investigación, creo yo que ofrece más posibilidades, partiendo de que uno se maneja con, sea desde un alumno, o desde un dictado de clase, o desde un trabajo de investigación, con una formación de grado, de base, perdón, más sólida, y uno puede abrir más el panorama y abrir más las condiciones. Pero eso sí, creo que habilita más un compromiso principalmente en la investigación, pero también en lo que es el posgrado, es delimitar de antemano cuáles son esas condicionantes, o si uno abiertamente está decidiendo suspenderlas, o suspender variables del problema, o ampliar el marco de acción de las condicionantes. Y volviendo al tema de los campos de acción, por ahí cuando uno le toca selectivamente actuar en campos de acción distintos, en momentos distintos, uno todo el tiempo está como yendo y viniendo entre un campo y otro. Cuando uno está en la práctica profesional, por ahí está siempre pensando en forzar un poco los límites en función de lo que puede hacer en otros ámbitos, o por ahí cuando está en un campo de investigación o de docencia, uno tiende siempre a caer como en esa cuestión de casi inconscientemente autocondicionarse porque hay una reglamentación, o porque hay un límite estructural, o porque hay una cuestión económica que nos atraviesa, etc. Y uno tiene que estar siempre como peleándose entre esa cuestión de la exploración o la innovación, o la experimentación y los límites de la vida real. Pero me parece que lo rico está en esta cuestión de transversal entre los distintos campos de acción, como para uno ser consciente de las posibilidades de cada caso, y siempre en el caso de lo que es lo académico y lo investigativo, siempre explicitarlo, nunca darlo por hecho, porque uno puede correr el riesgo de caer en errores, pero ahí sí habilitar esas posibilidades. Y en el campo profesional, bueno, los límites también están dentro de la escala de intervención. Yo creo que siempre hay posibilidades de correr un poco los límites, pero bueno, por ahí en escala de obras chicas o de presupuestos acotados, por ahí esos límites están más en alguna cuestión tecnológica o de diseño, o por ahí en correr algún límite. Por ahí escuchaba en la primera exposición cuando se hablaba que es cierto que uno puede en una escala de obra un poco más grande ir a establecer alguna petición al ente regulador, o en este caso lo que es obras particulares, o a presentar algún escrito, y es cierto que muchas veces se abren posibilidades y se habilitan por vía administrativa ciertas cuestiones de paravista, de retiro de fachada, de todas esas cuestiones duras de la reglamentación local, que por ahí uno puede pelearlas. Y también en la obra chica, digo, en una vivienda individual o en una vivienda de algún crédito de protección estatal, hasta uno puede manejarse dentro de ciertos límites acotados, y hasta informalmente podría ser arriesgarse un poco a correr ciertos límites sin necesidad de algún ámbito administrativo. Creo que esas cosas son siempre valiosas, siempre dentro de un marco de responsabilidad, ¿no? De ahí hay que ser muy cuidadoso perdón por lo poco académico, no meter la pata, porque hay siempre un comitente y una economía del otro lado que hay que cuidar.
Pero bueno, me parece que para sintetizar, digo, entre los distintos campos de acción que hay y la mirada transversal y ser siempre consciente de en qué campo uno actúa y delimitar los límites, creo que puede llegar a estar, a mi criterio, una parte de la respuesta. Bien, gracias, Pablo. No sé si tenemos más que decir, pero tenemos que hacer un breve corte para retomar a la 1, ¿no? ¿Sí? Bueno, gracias entonces. Cerramos acá, volvemos a la 1. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias.